Esta marcha multitudinaria convocada por la Confederación General del Trabajo es nada más y nada menos para decirle no al impuesto al trabajo. Compañeras y compañeros, hombres y mujeres que han venido a participar de esta marcha de protesta, pero sin ninguna duda, como todos los actos que realizamos los trabajadores, se está realizando en paz y seguramente una vez terminado va a ser una fiesta, compañeros. Hemos venido observando y escuchando los operativos de prensa que se han puesto en funcionamiento apenas se decide esta marcha y este paro de camioneros. Acá no paró la CGT, paró el sindicato de camioneros y se adhirieron algunas organizaciones de la CGT con un cese de actividades para que la gente pueda participar del mismo. Que no vengan mañana a decirnos que fracasó el paro de la CGT. Parece mentira, compañeros, pero hemos escuchado tantas disparates, tantas barbaridades decir en estos últimos días, en principio atacando las organizaciones gremiales, y lo han hecho con algunos funcionarios que dicen que son peronistas. Nada tiene que ver aquellos que dicen que son peronistas cuando atacan las organizaciones gremiales, porque están atacando a los trabajadores, compañeros. Y pareciera que hay un reclamo legítimo de los trabajadores fuera una extorsión. Pareciera que una medida de los trabajadores pretenda distorsionar la democracia. Pareciera que un paro general, como legítimamente está establecido en la Constitución Nacional, fuera un golpe de Estado. Pero ¿en qué país estamos viviendo? ¿Cómo puede ser que los funcionarios, por capricho, no quieran dar respuestas a los legítimos reclamos de los trabajadores, quieran distorsionar esos reclamos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que ahora las organizaciones gremiales son destituyentes? Atentamos contra la democracia. Y fueron las organizaciones gremiales fundamentalmente en los gobiernos dictatoriales que salieron a pelear por la democracia, y muchos de estos señores estaban abajo de la cama, compañeros. ¿Qué nos vienen a hablar? ¿Qué nos vienen a decir a nosotros? ¿Qué nos vienen a decir? Porque yo me pregunto, compañeros, cuando muchos nos quedamos en el país después del golpe de Estado del 76, hubo dos clases de exilio en este país.
los que se exiliaron fuera del país y los que se exiliaron en el sur argentino a lucrar con la 1050. Esta es la realidad que tenemos que conocer todos los argentinos, compañeros. ¿Qué nos vienen a atacar ahora? ¿Qué nos vienen a hacer creer que son los salvadores de la patria? Pero parece mentira, compañeros, que escriban un libreto y se lo crean. Pero fíjense lo que hicieron todos estos días. Trataron de meter miedo a la gente. Sacaron la policía como si nosotros en algún momento hubiésemos atacado a la policía. Somos respetuosos de las autoridades y fundamentalmente de las instituciones, como algunos no lo son, compañeros. Y metieron miedo. ¿Cómo se iba a juntar los muchachos de la izquierda con los muchachos de la CGT azul y blanca, con los muchachos de la CGT? ¿Cómo se iban a juntar? Una chispa podría hacer cualquier cosa. Le estamos demostrando a propios y extraños que tenemos más capacidad y más responsabilidad que muchos de ellos. Este es un acto pacífico y va a terminar siendo una fiesta porque vamos a expresar lo que legítimamente le corresponde a los trabajadores. El pueblo argentino y en particular los trabajadores tienen la suficiente experiencia y capacidad para saber actuar en los momentos que más necesita del consenso de los argentinos. Estamos viviendo una situación que desde el punto de vista económico no es tan grave, porque tenemos que ser sinceros con nuestra sociedad. La tendencia favorable que nos dio la economía global ha permitido superar las situaciones que vivimos en el 2001, 2002 y que viene como consecuencia de la década del 90. Pero acá pareciera que se hubiera logrado el milagro alemán. Acá pareciera muchos de los que hablan que estamos en los mejores momentos de la historia de Suiza. Y esto no es así, compañeros. Toda la sociedad argentina lo sabe. No tenemos los problemas de 2001, 2002, pero se avecinan problemas, pero esto no es el problema basal de los argentinos. Todos estamos dispuestos a colaborar y contribuir con los problemas que se avecinan. Pero lo que molesta, lo que no nos gusta, la forma de imposición que tienen, de hacer todo por imposición, de hacer todo como si fuera una dictadura, de hacer todo lo que ellos quieren hacer sin ni siquiera consultar con nadie que pertenezca a cualquiera de las actividades que tiene nuestro país. Esto es lo que molesta y por eso la presencia masiva de trabajadores y seguramente de muchos hombres y mujeres que si bien son trabajadores no pertenecen a las actividades de las organizaciones gremiales, porque nosotros somos amplios, como decía el general. Cuando hablamos de trabajadores no estamos hablando solamente de aquel que hace el esfuerzo físico para su trabajo, sino el intelectual, el investigador, el comerciante, el empresario, los profesionales. Todos somos trabajadores en nuestra patria, compañeros. Estamos dispuestos, como es nuestra naturaleza,
a pelear por los derechos de los trabajadores incansablemente. Pero también somos conscientes, compañeros, que estas protestas no son destituyentes. Estas protestas fortalecen la democracia, porque queremos disfrutar plenamente de la democracia y fundamentalmente los trabajadores, que somos los más perjudicados cuando desaparece la democracia. Queremos participar plenamente, queremos que se de una vez por todas con esta tendencia favorable que tiene el país. Se tendría que haber terminado el hambre en nuestro país, se tendría que haber terminado la pobreza extrema de nuestro país y los trabajadores seguramente estarían mucho mejor de lo que están. Pero esa es una cuestión que no se dice, ese es un tema que no se hace solamente con el verso de los pronósticos, de los cálculos que nadie los entiende. Esto se hace con políticas efectivas y fundamentalmente se hace con trabajo digno a los trabajadores. Esto es lo que queremos los trabajadores. Hay muchos compañeros que reciben un subsidio y yo no creo que estén cómodos recibiendo un subsidio. Van a estar cómodos y van a sentirse dignos si tienen un trabajo digno que les permita ganar con dignidad el mantenimiento de su familia. Y nosotros decimos, compañeros, ¿cómo se consolida esta tendencia favorable que ha tenido la economía? ¿Cómo se consolida socialmente esta tendencia favorable? ¿Cómo lo hizo el general Perón en el año 46? Haciendo vivienda para los trabajadores. Nosotros estamos de acuerdo en todas las empresas privatizadas que han sido vueltas al Estado. Primero estuvimos de acuerdo para que no se privaticen, mientras algunos alentaban la privatización y festejaban su privatización. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con eso, por eso festejamos que vuelvan al Estado. Pero yo me pregunto, compañero, ¿por qué no nacionalizan el Banco Hipotecario Nacional para que los trabajadores puedan tener crédito para su vivienda? Esto es lo que tendríamos que nacionalizar. Pero evidentemente, no está en el esquema del gobierno. Creo que hemos participado la tercera vez o cuarta vez que hemos participado de las viviendas, cientos de miles de viviendas que se iban a hacer. En nuestro gremio no le tocó ninguna. No sé si alguno ha recibido alguna vivienda de esas que se prometieron. Creo que fueron muy pocas o nada. Por eso que nos llama la atención que en un momento como el que vivimos se prometa nuevamente la construcción de viviendas. Ojalá se realice en serio, porque hay una demanda de vivienda muy importante en nuestro país. Y si no aprovechamos, como decía, la tendencia favorable que nos ha dado la economía mundial, cuando esa tendencia se desaparezca, seguramente los compañeros que vivían en una villa van a seguir viviendo en una villa. Los compañeros que alquilaban van a seguir alquilando. Por eso es necesario poner en movimiento una cantidad de vivienda que permita a los trabajadores tener una vivienda digna, un salario digno y un trabajo digno. Esto es lo que hace el peronismo. No, el peronismo no es verso, no es chamullo, son cosas concretas. Por eso estamos reclamando en esta protesta ese tipo de cosas concretas. Ayer la presidenta señalaba cómo se les descontaba que recibían un descuento mínimo los trabajadores. Tenía el recibo de un compañero de mi organización gremial. Datos de agentes de retención. Apellido y nombre, denominación, Transportes El Cholo. Quit número 30.000
30-654-18-363-6. Domicilio: calle Bueras, número 2901, localidad Lanús, provincia de Buenos Aires. Datos del sujeto retenido: apellido y nombre: Chazarreta Humberto Aníbal. ¿Está por ahí Chazarreta? Chazarreta Humberto Aníbal. Impuesto a las ganancias, rentas del trabajo personal bajo relación de dependencia, recibo de sueldo número tanto en el mes de marzo, febrero, 1.164,93 por mes. Por mes. En el mes de junio del 2011, 2.106,60. Esto es la verdad. Esto es la única verdad que es la realidad, como decía el general. Y no los datos que presumo que son erróneos. No creo que se hagan con mala voluntad, pero presumo que le informan mal a la presidenta. Por eso, compañeros, hay alrededor de 2 millones de trabajadores que le descuentan el mínimo no imponible. Y yo le pongo algunos casos en particular, como es nuestra organización gremial y como hay otras tantas organizaciones gremiales. Cuando el trabajador camionero realiza un viaje que le puede durar 3, 4, 5 días, le adelantan el dinero para que en esos 5 días se pague las 5 almuerzos y las 5 cenas. Eso es para comer en el momento que está trabajando. De ahí le descuentan el mínimo no imponible. ¿Cómo es posible, compañeros, que no tengan en cuenta ese tipo de cosas? ¿Cómo es posible que los trabajadores se esfuercen para llevarse un peso más a su casa y se los quede el gobierno? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que además se discrimina cruelmente se discrimina cruelmente a los hijos de los trabajadores? ¿Cómo es posible que a un hijo de un trabajador que gane algo más, 5.201 pesos, no le paguen la asignación familiar? ¿Cómo es posible eso, compañero? Un gobierno que ha dado muestra de su sensibilidad, de todo lo que han manifestado. ¿Cómo es que no se han dado cuenta que no se puede seguir discriminando a los hijos de los trabajadores? ¿Cómo es que hay diferencia entre una criatura y otra criatura? ¿Cómo es que no entran los derechos humanos ahí, compañero? ¿Qué más derechos humanos que una criatura? Ahí deberían el gobierno poner énfasis y solucionar ese problema. Nosotros creemos, compañeros, que la incorporación de algo más de 2 millones de jubilados al sistema que no tenían aportes por lo sufrido en la década del 90, etcétera. Nosotros creemos que es importante esa medida que se ha tomado, pero consideramos que con el dinero que hay y que son justamente de los trabajadores que aportan para su futura jubilación, hay suficiente dinero para dar un aumento, que el trabajador jubilado tenga un salario digno y no tenga que andar pidiéndole a los familiares o a los vecinos para poder vivir. Estas son políticas de derechos humanos, compañeros. Y ahora también, como ya lo dije anteriormente en otras oportunidades, se quedan con el dinero de las obras sociales. Se quedan con el dinero de ustedes, porque no es de la organización y del sindicato, son de los trabajadores que ustedes aportan para tener mejor obra social y más amplia. Se queda el Estado con ese dinero. Espero, como nos enteramos hace muy poco tiempo,
que se suicidaban los bingos, los casinos. Espero que con el dinero de la salud de los trabajadores no estén suicidando los bingos o los casinos. Esa es otra apropiación que hacen con el dinero de los trabajadores. Pero además, el APE, que es el responsable de devolver los medicamentos de HIV, oncológico, y los gastos que hay con los chicos con capacidades diferentes, tiene un atraso de meses atrás. Concretamente a nuestra organización nos deben más de 70 millones de pesos. Es el dinero para poder cubrir los medicamentos especiales de todos nuestros trabajadores, y el gobierno se lo queda. ¿Y cómo es posible? ¿No es extorsión eso? ¿No es una extorsión que se quede con el dinero de los trabajadores y le prometa a algunos dirigentes que si te alejas del negro Moyano vas a tener soluciones en tu obra social? Porque las presiones que reciben muchos dirigentes no se puede entender. No se puede entender las presiones y la amenaza que reciben los dirigentes. No se puede entender, compañeros, que en un gobierno supuestamente democrático se actúe de la forma que se actúa. Yo no puedo decirle cuáles son los compañeros que han sido apretados, pero hay muchos compañeros que directa o indirectamente los presionan para que se alejen del negro Moyano. Y seguro, se lo digo con conocimiento de causa porque me han llamado, muchos dirigentes no han venido a la plaza porque han sido presionados y apretados para que no vengan a la plaza. Pero se equivocan, porque los dirigentes no han venido, pero los trabajadores de estos dirigentes están, la mayoría de los trabajadores. Fíjense, compañero, la discriminación. Fíjense la discriminación. No voy a hacer como Saúl. Fíjense, compañero, la discriminación. Fíjense la discriminación. La inmensa mayoría de los trabajadores tenemos la posibilidad de discutir paritaria, de discutir salario. No es una discriminación que muchos trabajadores municipales no puedan discutir salario. No es una discriminación, compañero, que en muchísimos casos no llegan al mínimo vital y móvil, y los salarios de sus hijos son 60, 70, 80 pesos, de acuerdo a lo que el intendente de cada lugar elabore en el presupuesto municipal. Y se dicen peronistas algunos. Y me salieron a atacar hace pocos días. Me salieron a atacar, Moyano, ¿cómo va? Un proyecto nacional y popular que ya dejó de ser bastante nacional y bastante popular. ¿Cómo va a atacar a un proyecto de esta naturaleza? Nosotros no estamos atacando a nadie. Nosotros estamos reclamando lo que legítimamente le corresponde a los trabajadores. Esta es la diferencia. Yo no puedo entender, compañero, cómo hay dirigentes que ya lo hicieron en la década del 90. Cómo hay dirigentes que lo que dicen a gritos a solas lo silencian en el conjunto de la sociedad. Porque yo sí sé que muchos dirigentes gritaban, blasfemeaban, por no decir otra cosa, contra el gobierno porque no le daba respuesta a tal o cual cosa. Y hoy son súbditos del gobierno. Hoy
reciben expresas directivas del gobierno. Por eso no puedo entender, o mejor dicho, sí lo entiendo. En la década del 90 hacían lo mismo. Cuando nosotros militamos en el MTA y en la CGT disidente, muchos de esos dirigentes nos decían: ustedes protesten, ustedes peleen, que nosotros cobramos. Y ahora van a hacer lo mismo, se están ofreciendo el dinero del APE, de las obras sociales, ya lo están ofreciendo. Entonces, esta es la diferencia con los que preferimos perder con dignidad y no ganar con vergüenza. Esta es la diferencia de los dirigentes, compañeros. ¿Cuántos trabajadores precarizados tenemos? Por eso hay un proyecto de ley, espero que los legisladores la voten. Hay muchos legisladores acá presentes que le agradecemos su presencia. Espero que los legisladores voten la terciarización para evitar que sigan precarizándose las tareas y explotando a los trabajadores. Pero me está refiriendo al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, cuando nosotros declaramos ese paro nacional, que aprovecho la oportunidad para felicitar a los trabajadores camioneros, porque el paro fue el 100%. Aprovecho para felicitarlos y agradecerles. Recuerdo cuando Evita le decía al general, ya en los últimos minutos de su vida: Juan, no te olvides de los pobres, que ellos nunca te van a traicionar. Por eso yo no me olvido de los trabajadores, que los trabajadores no traicionan a quienes les rinden y a quienes son leales, compañeros. Y decía, el Ministerio de Trabajo nos comunica la conciliación obligatoria. Como sabían que no lo íbamos a acatar, nos comunican a las pocas horas que nos iban a quitar o suspender la personalidad gremial a través de la denuncia que iban a hacer a la justicia. Y a las pocas horas más nos ponen una multa de 4 millones de pesos. En poco menos de 10 horas hicieron todo junto. Cuando eso normalmente lleva 60 días. 60 días de tiempo cuando uno contesta y ese tipo de cosas. En 9 horas y pico nos decretaron las 3 cosas. Y se creía que nos íbamos a asustar. Pero no se dan cuenta que a nosotros la adversidad nos fortalece. ¿No se dan cuenta que cuando más presionados estamos, más nos fortalecemos? ¿No se dan cuenta estos señores que tienen que cambiar la actitud? Y no porque nosotros seamos soberbios ni nada que se parezca. Somos nobles. Como decía el general, somos mansos, nobles y prudentes. Pero se tiene que dar cuenta que no somos tontos, ni arrugamos en ninguna circunstancia, compañeros. Y decía que el Ministerio de Trabajo, en menos de 10 horas, nos puso todo. Nos comunicó, nos dijo cuál iba a ser lo que nos iban a hacer y nos puso una multa de 4 millones de pesos. ¿Quiere que les diga una cosa, compañero? El Ministerio de Trabajo no tiene autoridad moral para exigirnos a nosotros. ¿Saben por qué? Porque ha convalidado fraude en organizaciones gremiales. Y acá están los compañeros que saben bien lo que digo. Y porque además tiene más de 3.000 empleados con contratos basura. Tienen 3.000 empleados que hace 10 años que los tienen y no son capaces de dejarlo efectivo y pagarle como corresponde a un empleado público. ¿Qué autoridad tiene el Ministerio de Trabajo? ¿Qué autoridad tiene para aplicar una norma laboral si ellos no cumplen ninguna, compañero? Esto es lo que motiva este tipo de protesta, cuando no dan soluciones a los problemas legítimos
y a los reclamos legítimos de los trabajadores. Por eso, compañeros, quiero referirme como hombre de algunos años, como un hombre que hace muchos años que está en la militancia gremial y como hombre nacido de la causa nacional y popular que enarboló Eva Perón y Juan Domingo Perón, quiero darle algunas reflexiones. Y le pido a aquellos que te sientan peronista, aquellos que sientan al peronismo dentro del corazón, como lo sienten los trabajadores, quiero decirles que relean y escuchen lo que dijo Perón hace algún tiempo, cuando Perón cambia el apotegma de que para un peronista no hay mejor que otro peronista, para un argentino no hay mejor que otro argentino, no estaba dando una señal a nuestra sociedad. Es un mensaje permanentemente actualizado, pero muchos no le han hecho caso. Cuando Perón dijo, este país lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie, tenía razón el general. No se puede una sola persona pretender arreglar un país con todos los inconvenientes y problemas que tenemos. Por eso, compañeros, esa sabiduría que le da la categoría sin ninguna duda de estadista al general Perón, es lo que hemos abrazado, y hoy seguramente muchos hombres y mujeres que no han abrazado la causa peronista, hoy se dan cuenta los mensajes permanentes que Perón transmitía a las sociedades y a las generaciones venideras. El abrazo en Gaspar Campo de Balbini y Perón fue un mensaje para toda la sociedad, compañeros, y no lo han interpretado. Pero ¿cómo podemos creer que se convoque a toda la sociedad, a todos los hombres y mujeres de distintos sectores de la sociedad, si se dicen que son peronistas y no nos convocan a nosotros? No convocan a la esencia del peronismo. La razón de ser del peronismo son los trabajadores. La esencia del peronismo son los trabajadores. Y aquel que niega a los trabajadores está negando al mismo peronismo, compañeros. Y esto, desgraciadamente, es lo que nos está pasando. Ya las organizaciones gremiales son atacadas permanentemente, pero no se dan cuenta que las organizaciones gremiales perduran en el tiempo. Hemos superado los gobiernos militares, los gobiernos civiles, los gobiernos de dictadura financiera, hemos superado todo y lo vamos a seguir superando. Nadie tiene la capacidad ni el poder para pretender destruir al movimiento obrero, porque destruir al movimiento obrero es pretender destruir al mismo peronismo, y el peronismo jamás será destruido en nuestro país, compañeros. Esta marcha de protesta, pero de fiesta en sí misma, es un llamado a toda nuestra sociedad. Tenemos que tratar de convencer al gobierno que abandone esa soberbia desbordante y permanente que tiene para entender la realidad por la que atraviesa nuestro país, y en especial los de menos recursos, los trabajadores, los comerciantes, muchísimos hombres y mujeres de nuestro pueblo necesitan tener un diálogo, necesitan intercambiar opiniones, intercambiar ideas, que la solución no sea impuesta y solamente
la haga el gobierno, que la solución sea compartida, porque se pierde tiempo y además pone mal a nuestra sociedad cuando los reclamos legítimos no tienen respuesta. Ahora dicen que en julio van a dar la respuesta al aumento del mínimo no imponible y por supuesto a las asignaciones familiares. Pero ¿por qué no la dan ahora? ¿Por qué pretenden o hacen que se creen estas movilizaciones en reclamo de los legítimos derechos? ¿Por qué no se tiene un grado de humildad que permitan recrear la confianza en nuestro gobierno? Yo no sé por qué pareciera que los llamados intelectuales o los que se consideran intelectuales, a mi entender, el pico más alto de su ignorancia es pretender o creer que ellos saben más que todo. Nadie sabe más que el conjunto de la sociedad, porque los pueblos son sabios y prudentes, decía el general. Entonces no le costaría nada a la señora presidenta, lo decimos desde nuestro puesto de lucha de humildad, lo decimos desde nuestro puesto de lucha como dirigentes gremiales y como trabajadores. No pierde nada, señora presidenta, con dialogar con los trabajadores o con otros sectores de nuestra sociedad, no pierde nada. Eso demuestra la grandeza de quienes conducen los destinos de un país. Lo otro es todo lo contrario. Y espero que con la capacidad y la inteligencia que por lo menos da a entender la presidenta se dé cuenta de una vez por todas que no puede seguir con esa soberbia abrumadora donde creer que uno tiene que resolver los problemas por todo y uno sabe más que todo. Creo que es una ignorancia tremenda. Por eso, compañeros, le pedimos desde nuestro humilde puesto de lucha, no sé si será importante o no nuestro puesto de lucha, pero es humilde puesto de lucha, porque representamos los humildes de nuestra patria, los trabajadores con trabajo, los trabajadores con menores sueldos, los trabajadores sin trabajo y todos los trabajadores. Cuando hablamos, reitero, de trabajadores, nos referimos a todos, a los profesionales, intelectuales, investigadores, empresarios, comerciantes, todos somos trabajadores. Después, no venimos a competir con nadie. He visto una competencia de los medios pauta dependiente. He visto una competencia en a ver quién dice más cosas con respecto a este acto. Moyano o Cristina, el último round, decía alguno. ¿Pero de qué están hablando? Si Cristina no se va a ir del gobierno hasta que no cumpla el mandato. Y yo, como voy a renovar el mandato el 12 de julio, voy a seguir en la televisión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y les digo, compañeros, no lo hago por una ambición personal. No lo hago por una ambición personal de querer perpetuarme en el cargo, de ninguna manera. Lo hago porque no podemos aceptar que se apoderen de la Confederación General del Trabajo, que tiene tantos mártires en su historia, que se apodere un grupo de dirigentes que van a pasar a ser
una especie de ministros, como decía hoy Facundo. Van a pasar a ser una especie de ministro del Ejecutivo para recibir órdenes del Ejecutivo. El otro día leí que la UIA decía que lo prefería a Caló, al Escane, iba a decir, ni Dios lo permita, que lo pretendía a Caló frente a la CGT. ¿Saben cómo le dicen los trabajadores camioneros a los delegados que los pone el patrón? Gerengados, porque son más gerentes que delegados. Y si al secretario general de la CGT la pone el gobierno, va a ser un gerengado más. No va a ser un dirigente gremial que defienda los intereses de los trabajadores. Por eso, compañeros, no los quiero cansar. Les agradezco nuevamente que hayan participado de esta multitudinaria marcha pacífica y se retiren alegremente como sabemos hacer los trabajadores, porque hemos cumplido con nuestra misión. Hemos venido, compañeros, a decirle en persona a la señora presidenta lo que reclaman los dirigentes, lo que hace más de un año que están reclamando los dirigentes. Con nuestra presencia venimos a convalidar ese reclamo. No puedo despedirme, compañeros, de decir unas frases de Perón. Algunos van a creer que soy peronista. Estas banderas que hemos levantado, compañeros, son de los trabajadores, no son de nadie en particular. Lo que voy a decir lo digo en nombre de los trabajadores. En nombre de los trabajadores que tienen un agradecimiento eterno con Perón y Eva Perón. Y algunos creen que lo pueden sustituir a Perón y Eva Perón. Eso es el máximo de la locura. ¿Qué decía el general? Y esto lo hacemos desde los trabajadores, desde el movimiento obrero, para toda la sociedad. Decía el general: quienes quieren oír, que oigan. Quienes quieran seguir, que siga. Nuestra empresa es amplia y clara nuestra divisa. Nuestra causa es la causa del pueblo. Nuestra guía, la bandera de la patria. Gracias, compañeros. Gracias y hasta la próxima. Gracias.